welcome to Musicándome. I am Flor, and today we have the tutorial for the new song of Taylor Swift called Cardigan. This is an easy song because it has a few chords, but we are going to learn them on two keys. One is the original and another one is an easy one. So turn on the English subtitles and let's start. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a Musicándome, yo soy Flor y hoy tenemos la canción de Taylor Swift llamada Cardigan. La vamos a aprender de dos formas porque es una canción que tiene pocos acordes, por ende es sencilla, pero tiene un montón de partes. Vamos a aprender los acordes originales para que la puedan tocar junto a Taylor y vamos a aprender una combinación más sencilla para aquellos que todavía no manejan cejilla. Recuerda que puedes encontrar los tabs para este tutorial y para todos los de este canal en mi Patreon, que la dirección es patreon.com/musicándome. Dale un like a este video y porfa suscríbete al canal y vamos a comenzar. Los acordes originales de la canción son 5 y son estos. Son FM o Fa menor, que lo tocamos ubicando el dedo índice en el primer traste de la cuarta cuerda y el dedo del medio en el primer traste de la segunda cuerda, y el dedo chiquito en el tercer traste de la primera cuerda. Ese es FM o Fa menor. Luego le sigue BB o Si bemol mayor, que hacemos cejilla en todo el primer traste. Se puede hacer cejilla todo o solo las dos primeras cuerdas, pero para mí es más cómodo hacer en todas las cuerdas. Luego con el dedo del medio apretamos el segundo traste en la tercera cuerda y con el anular apretamos el tercer traste en la cuarta cuerda. Ese es BB o Si mayor. Luego tenemos EB, que lo tocamos con el dedo índice en el primer traste de la primera cuerda, dedo del medio en el tercer traste de la tercera cuerda y dedo anular en el tercer traste de la segunda cuerda. Ese es EB. Luego tenemos AB o La bemol mayor, que hacemos cejilla en el traste número 3 de todas las cuerdas, dedo del medio en el cuarto traste de la segunda cuerda y dedo anular en el quinto traste de la cuarta cuerda. Ese es AB. Y el último acorde que tenemos para esta canción es el CM o Do menor, que lo tocamos ubicando los dedos índice, medio y anular en el en el tercer traste de las cuerdas 3, 2 y 1. Luego te voy a enseñar cómo reemplazarlos con los que vamos a ver aquí, así puedes tocar las dos versiones. El primer acorde que vamos a tener es AM o La menor, lo tocamos con el dedo medio en el segundo traste de la cuarta cuerda. Luego tenemos D, que lo tocamos con el dedo índice, medio y anular en el traste 2 de las cuerdas 4, 3 y 2. Luego tenemos G o Sol mayor, lo tocamos con el dedo índice en el segundo traste de la tercera cuerda, dedo del medio en el segundo traste de la primera cuerda y dedo anular en el tercer traste de la segunda cuerda. Luego tenemos C, lo tocamos con el dedo anular en el tercer traste de la primera cuerda. Y luego vamos a tener más adelante EM, que lo tocamos con el dedo índice en el segundo traste de la primera cuerda, dedo del medio en el tercer traste de la segunda cuerda y dedo anular en el cuarto traste de la tercera cuerda. Esos son todos los 5 acordes que tiene esta canción. Toda la primera estrofa va a alternar entre el AM y el D. Y si lo tocas con los acordes originales, sería alternando entre el FM y el BB. Vamos a ver el rasgueo porque este mismo rasgueo se mantiene para toda la canción. A mí me gusta decir cuando voy down, o sea hacia abajo, ti, y cuando voy up, hacia arriba, ta, porque me parece más sencillo de entender. Ti, 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 ta, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ta, ti, ta, ti, ta. Esto se repite, es decir, este cambio entre los dos acordes se repite 4 veces. Vamos a tocar toda esa primera parte diciendo ti y ta. 1, 2, 3 y ti, 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 ta, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ta, ti, ta, ti, ti, ta. Tercera vuelta.
la segunda parte de esta canción hacemos G, D, C y D nuevamente. Esa vendría a ser la segunda parte de esta canción. Recuerden que tiene muchas partes, pero todas usan los mismos acordes de forma distinta, así que yo les aconsejo que vayan anotándose. Parte 1 tiene estos acordes, parte 2 tiene estos acordes. De todas formas pueden descargarse el imprimible de este video que va a estar en los comentarios desde Patreon. Pasamos entonces a la tercera parte, que es esta. Lleva los acordes de AM, D, C y D nuevamente, y toda esa secuencia se toca 2 veces con el rasgueo que ya aprendimos. Si estás viendo los acordes originales, los acordes, digamos, las correspondencias serían FM, BB, AB y vuelve a BB. Vamos entonces a tocarlo toda esa secuencia 2 veces con los acordes facilitados. 1, 2, 3 y... viene nuevamente los acordes de la segunda parte, pero con diferente letra. Luego vuelve a la letra de la tercera parte, que dice And when I felt like I was an old cardigan, pero cambia los acordes. Entonces va a tocar lo mismo, o sea, la misma letra, pero cambia los acordes, cosa que no hacen muchas canciones en general. Cambia la letra, pero no los acordes. Acá en esa partecita, que es la tercera, cuando repite la tercera letra. Recuerden, esta partecita es la que dice And when I felt like I was an old cardigan. Esta partecita, cuando la repite por segunda vez, cambia los acordes. En realidad la combinación, porque los acordes son los mismos del comienzo. Los acordes para esta parte van a ser C, luego va a ser EM, que es el acorde que hasta ahora no había aparecido. Luego viene G y luego C de vuelta, y todo eso lo va a repetir. C, EM, G, C, con el mismo rasgueo, ¿sí? Parte donde mezcla nuevamente los acordes diferentes, que es la que dice letra To Kiss in Cars and Downtown Bars. Esa es la cuarta parte, que tenemos los acordes de C, M, D y C nuevamente, mismo rasgueo. Entonces tenemos ya todas las partes, ¿sí? Porque luego se repiten los acordes, con distinta letra por supuesto, de la parte 2, se repiten 4 veces, toda esa secuencia. Y los acordes de la segunda parte eran G, D, C, D, todo eso se va a repetir 4 veces. Y luego viene la tercera parte, pero como la hemos tocado la primera vez, es decir, la primera vez que dice And when I felt like I was an old cardigan, que usábamos una combinación de acordes, y después venía otra vez eso, pero con distintos acordes. O sea, la primera vez que tocábamos eso,
hacíamos los acordes de AM, D, C y D nuevamente. Y la segunda vez que tocábamos esto, lo voy a mostrar porque justo es lo que viene después de esta parte, nosotros tocábamos los acordes de C, M, G y C nuevamente. Entonces esos 8 acordes, es decir, juntando esas dos partes que tienen la misma letra pero diferentes acordes, es lo que viene al final de la canción. Si estás un poco perdido, perdida, no te preocupes, porque acá te dejo el play along para que una vez que tengas todos los acordes y más o menos cómo son las partes, puedas ir allí y tocarlo junto al play along con toda la letra desde el comienzo hasta el final. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Tenés la premiere porque no hay ningún tutorial de ukelele todavía para esta canción. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar mi trabajo suscribiéndose por $1 en Patreon y además descargar un montón de tabs y de hojas de canciones con acordes que voy subiendo todas las semanas. Y bueno, denle un like a este video, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo tutorial. Aloha.